En esta clase vamos a ver unos menús bastante peculiares y que vamos a necesitar para entender a plenitud el modelado poligonal y los objetos, las mallas, los elementos, etc. Que son básicamente el menú escena, que sería este que tenemos aquí, el menú escena, que vendría siendo este que tenemos aquí, el menú objeto, que vendría siendo este que tenemos aquí, y el menú data o malla, que es este que tenemos aquí. Estos tres son los que vamos a ver en esta clase. Empecemos por el menú escena. Quiero aclarar algo antes de continuar, y es que no voy a explicar cada uno de las pestañas con cada una de las opciones y de los... No. ¿Por qué? Porque además de ser muchísimos y básicamente cada menú de Blender requeriría un curso aparte, me voy a centrar en los que conozco, en los que utilizo en mi día a día para trabajar y en los que sé que son útiles para la industria del modelado 3D y el render. Y dos, los que van a ser útiles para este curso, para lo que vamos a terminar haciendo este curso y para lo que me interesa que aprendan al finalizar el curso. Así que vamos adelante. Primero el menú escena, que es este que está aquí. Aparece como un triangulito, como un cono al lado de una esfera y un puntito. Perfecto. En este menú vamos a ver, lo primero es esta pestaña escena. Voy a resumirla rápidamente, que es, podemos a cada escena, que una escena sería, ven que aquí dice Scene Collection, es porque a esta escena pertenece esta colección y este objeto. Yo nunca he trabajado con más de una escena, pero es porque no lo he requerido. Quién sabe si en industrias como la animación o como el render avanzado o el environmental o los videojuegos sí se trabaje con más escenas. Yo hasta ahora no lo he necesitado. Y como tenemos una escena, podemos asignar a esa escena una cámara, podemos asignar un background, es decir, una imagen de fondo, o también podemos asignar un clip de fondo. Dependiendo si queremos que ese render que vamos a hacer tenga de fondo una imagen o tenga de fondo un clip. Yo, en lo personal, en lo que llevo de 10 años trabajando en modelado 3D y render, orientado al diseño de interiores, orientado a la visualización de productos, nunca he utilizado este menú. Pero se los muestro por si acaso les llega a ser útil a ustedes. Luego vamos a ver la pestaña de unidades. Esta pestaña va a determinar cuáles son las unidades del espacio de Blender con las que vamos a trabajar. Yo la tengo por defecto de esta manera. En el sistema métrico, en el sistema de unidades tengo el sistema métrico. Tenemos el sistema métrico y el sistema imperial. El métrico sería el de centímetros, metros, kilómetros, etc. Y el sistema imperial sería el que se usa principalmente en Estados Unidos, que es yardas, pulgadas, pies, etc. Dependiendo de lo que ustedes usen, eligen ahí. Luego tenemos la escala de unidades, es decir, en este caso yo tengo la escala en 1. Significa que por cada unidad del programa, que vendría siendo esto, equivale a 1 metro. En este caso, porque tengo la unidad métrica. Es decir, cada unidad del espacio de Blender equivale a 1 metro. Si yo lo pongo a 0,1, por ejemplo, cada unidad del espacio de Blender equivale a 0,1 metros. Eso lo vamos a ir viendo. Eso depende de lo que necesiten. Yo siempre trabajo en 1 porque es la forma más fácil. Teniéndolo en la escala de 1, yo puedo trabajar desde milímetros hasta kilómetros. Así que no hay ningún problema. Y luego aquí abajo tenemos diferentes opciones, como por ejemplo las unidades de rotación, que yo la tengo en grados, pero podemos elegir grados o radianes. Tenemos las unidades de largo, que son en metros, las unidades de masa en kilogramos, las unidades de tiempo en segundos y las unidades de temperatura, en este caso en Kelvin. Lo pueden poner en Celsius. Pero la temperatura en Blender se utiliza principalmente para establecer ciertas propiedades de color. Así que la temperatura es la que menos vamos a utilizar. Y la última opción que vamos a ver de este menú es la gravedad. En este caso la gravedad está en el eje Z con la cantidad de menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, que básicamente es la gravedad que tenemos en el mundo real. ¿Y por qué está en el eje Z? Porque el eje Z es el vertical y la gravedad es una fuerza vertical en el caso del mundo real, y en este caso en Blender lo tenemos en la vertical. Pero como Blender es un programa
es un software, podemos hacer que la gravedad sea horizontal del eje Y o horizontal del eje X. Yo siempre lo dejo en el eje Z. ¿Para qué sirve la gravedad si esto es un programa? Sirve para temas de animación. Los temas de animación los vamos a ver más adelante, pero adentrando un poco, si yo, por ejemplo, a este objeto le doy una característica, donde está una característica de cuerpo rígido activo, si yo le doy a play a la línea del tiempo, él va a caer hacia el infinito, básicamente. Él va a seguir cayendo hacia el infinito. ¿Por qué? Porque existe una gravedad, que es la que vamos a establecer aquí en el menú de escena, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque la fuerza de gravedad es una fuerza negativa, que va hacia abajo, por así decirlo, en el eje Z negativo. Y bueno, más adelante vamos a ver en otras clases temas de animación, aunque no voy a profundizar mucho en la animación. Uno, porque no soy animador, y dos, porque solo vamos a explicar los temas de animación útiles para el contenido de este curso, es decir, para el modelado 3D y para el render. Ahora sí podemos ir a la siguiente opción, que es este menú que tenemos aquí de objeto. Hay que aclarar algo, este menú solo aparece cuando tenemos un objeto seleccionado en el espacio. Si yo, por ejemplo, tengo otro elemento, como puede ser, por ejemplo, un texto, aparece perfecto porque esto es un objeto. Pero vamos a complicarlo un poco más. Por ejemplo, la cámara. Vamos a poner una cámara o una luz. Aquí aparece. Pero si se dan cuenta, cuando yo lo elimino, desaparece. ¿Por qué? Porque no tengo ningún elemento seleccionado. Y ese menú obedece a las propiedades del elemento que yo tenga seleccionado. ¿Qué mejor manera de verlo? Si teniendo seleccionado mi cubo, activo aquí y aquí aparece el nombre del cubo. ¿Por qué? Porque es las propiedades del objeto en cuestión, en este caso el cubo. Para empezar vamos a ver las transformaciones. Básicamente es la ubicación del objeto en el espacio tridimensional, la rotación del objeto con respecto al espacio tridimensional. Ahorita tiene 0 grados en todas las coordenadas con respecto a las coordenadas del espacio. El modo de rotación, que en este caso es de Euler o Euler, dependiendo de la pronunciación. No vamos a adentrarnos en ese tema. Lo voy a dejar aquí. Y por último tenemos la escala del objeto o el tamaño referencial con respecto al espacio 3D. Eso lo podemos encontrar también en el menú N. Aquí tenemos lo mismo, la locación, que es esto mismo. Tenemos la rotación, que es esto mismo. Y tenemos la escala, que es esto mismo. Más una opción más aquí, que serían las dimensiones de ese objeto. Es decir, en este caso, este cubo tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros. Pero estos tres serían lo mismo que estos tres. No voy a meterme mucho en lo que son transformaciones delta. Eso para efectos de este curso no lo vamos a ver. Luego tenemos las relaciones entre objetos. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos emparentar elementos en Blender. ¿Para qué? Para que haya objetos, por así decirlo, objetos padres y objetos hijos, que estén emparentados en base a una jerarquía. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, por ejemplo, tener aquí este cubo, voy a crear aquí el Susan de Blender de toda la vida, y si yo le doy clic a este y después clic a este, le doy a Control P, se me abre el menú de Set Parent y le doy a Set Parent to Object, ven que aquí aparece una línea punteada. Bueno, esa línea punteada me está diciendo que este objeto Susan es hijo de este objeto. ¿Cómo podemos saberlo? Si movemos a Susan lo movemos libremente, pero si movemos al cubo se mueve con todo y el monito. ¿Por qué? Porque está emparentado. Y de hecho aquí pueden ver que en el menú objeto de Susan está emparentado, tiene como parent el cubo. Y aquí en este menú de relaciones precisamente tenemos el objeto al que es pariente. Como pueden ver, este objeto está emparentado con este, pero este, al ser el objeto padre, no está emparentado con ninguno. Así que vamos a quedarnos con este para ver las opciones. Tenemos el tipo de relación que podemos ser de objetos de vértices, de 3 vértices. No quiero adentrarme mucho en esto, simplemente quiero explicar en general de lo que se trata. Y luego tenemos diferentes formas de tracking o posicionar cuál es el eje vertical. El eje vertical dependiendo del parentesco con el otro elemento.
No voy a profundizar porque esto lo vamos a utilizar más adelante, sobre todo en la parte de animación para modelado, animación orientada a render para modificadores. Vamos a tratar mejor lo que es este tipo de relaciones entre objetos. Vamos a pasar entonces a estas dos opciones que son Visibility y Viewport Display. Primero en Visibility. Esto se refiere a la visibilidad del objeto. En este caso voy a quedarme con un solo objeto para que se entienda. Voy a borrar a Susan y me voy a quedar con el cubo. En el caso del menú visibilidad hace referencia a, como dice la palabra, la visibilidad del objeto ante diferentes elementos. Por ejemplo, visibilidad en cuanto a la selección. Si yo quito esto aquí, ya yo no puedo seleccionar el objeto. No es visible ante la selección. Sí. Por ejemplo, Show In, yo puedo ocultarlo en el viewport, ya no lo estoy viendo, el objeto sigue ahí activo, pero no lo estoy viendo porque lo acabo de ocultar para el viewport. O puedo ocultarlo aquí para el render. En este caso lo sigo viendo porque esto no es un render, se ocultaría solo para el render. También puedo hacerlo, ocultarlo para la cámara, pero que siga siendo visible para el render, para el viewport y para lo seleccionable, pero solo para la cámara. O inclusive puedo ocultarlo para las sombras, es decir, estando en un render en donde hay iluminación, puedo, al desactivar esto de Shadows, lo que voy a hacer es que la luz atraviese ese objeto y no genere sombra. Vamos a poder seguir viéndolo porque la luz va a rebotar y llegar a la cámara, pero no va a proyectar una sombra. Y luego, esto tampoco voy a adentrarme mucho en los aspectos del Light Pros, pero porque no los vamos a utilizar para este curso. ¿Para qué se utiliza principalmente esto? Dependiendo de que nosotros necesitemos. Por ejemplo, muchas veces yo estoy haciendo hago muchos trabajos de espacios. Por ejemplo, imagínate que este es el piso de un restaurante y yo estoy haciendo el render de ese restaurante. Luego hago las paredes de ese restaurante, ¿verdad? Ahí tengo las paredes. A estas paredes les voy a dar una profundidad. Perfecto. Un segundito. Aquí lo voy a cambiar aquí. Estoy simplemente haciendo un ejemplo sencillo de para qué utilizaría yo eso. Ok. Ya tengo entonces. Voy a separar esto. Ya tengo el piso del restaurante, las paredes del restaurante y solo me faltaría el techo del restaurante, ¿verdad? Y aquí tengo el techo del restaurante. Pero resulta que no estoy viendo nada, porque yo quiero modelar dentro del restaurante. Así que puedo ocultarlo directamente aquí o puedo... voy a separar el techo. Puedo ocultarlo directamente aquí o puedo ocultarlo directamente aquí. Eso dependiendo de ustedes. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un render del restaurante desde la vista superior para que se vea el plano del restaurante, pero quiero que el techo del restaurante siga proyectando su sombra? Porque si simplemente lo oculto, entonces la luz de entorno va a pasar hacia adentro. Va a ser como si no tuviese techo. Y eso no me interesa a mí. Yo quiero que el techo siga proyectando sombra, pero no se vea en el render. Así que simplemente yo voy a elegir mi objeto del techo, que es este que está aquí. Lo voy a poner, por ejemplo, como nombre techo. Aquí lo tengo. Y voy a desactivar esta opción de que se vea ante la cámara. ¿Por qué? Porque si yo desactivo esto ante la cámara no lo va a ver, pero va a seguir proyectando sombra, se va a seguir afectando la luminosidad ante el render y lo único que no lo va a ver es la cámara. Y para eso sirve este tipo de menú. Yo lo utilizo mucho para eso. Cuando quiero dejar de ver un elemento sin afectar las características lumínicas de ese elemento. Reflexión, sombra, refracción, etc. Y ahora tenemos el otro menú que es muy parecido, que se llama Viewport Display, pero esto solo afecta al viewport, no al render, es decir, a lo que estamos viendo en pantalla en el interfaz de Blender. ¿Para qué sirve esto? Para poder visualizar en el viewport diferentes tipos de información, como por ejemplo el nombre. Si activamos aquí nombre, entonces estamos viendo, cada vez que seleccionamos un objeto, vamos a también ver el nombre de dicho objeto. En este caso solo lo activé para el techo. Podemos ver los axis, que en este caso serían los axis o los ejes locales de ese objeto. Podemos ver, por ejemplo, el wireframe, que se vea el wireframe, que se vea todas las aristas, el texture space, que es otra cosa, como digo, no quiero profundizar, que se vea la sombra también. Depende de lo que nosotros vamos a necesitar, o inclusive el color. Queremos cambiar el color
en el que queremos que se vea en el objeto, que se vea texturizado en wireframe o que se vea en sólido, podemos modificarlo. Entonces son muchas opciones que solo van a afectar al viewport display. Ajá, y ustedes se preguntarán, yo le puse un color, ¿verdad? ¿Por qué no se ve ese color? Básicamente porque aquí en el viewport shading tenemos que el color que se va a ver en el viewport es el de un material. Y en este caso el material que viene es el mismo por defecto, que es este que es por estudio. Este que tenemos aquí, lo podemos cambiar aquí. Pero si queremos que se vea el color del objeto, que es el que nosotros acabamos de asignar aquí, lo que tenemos que dar es aquí en Object. Y ahí ya se empiezan a ver el color del objeto. Pero esto solo sirve para el viewport, no se va a ver en el render. Los materiales del render son aparte, se los vamos a ver cuando lleguemos a la etapa de iluminación y materiales. Esto simplemente es un color referencial en el caso que ustedes quieran una ayuda visual para poder diferenciarlos. Yo personalmente nunca uso ese color, yo siempre lo veo todo así. Pero eso depende si lo necesitan. Igualmente aquí pueden verlo si lo quieren ver texturizado, y aquí pueden activar la opción de textura. Y por último, en esta clase yo quería adentrar un aspecto de este menú que tenemos aquí, que es el menú Data. Esto lo vamos a ver más a profundidad en el tema de materiales, shading y texturas, pero quería introducir este aspecto que tenemos una información de la malla que podemos jugar con ella, que es el Vertex Group, que está aquí y que pertenece al menú de Data, ¿verdad? Esto es la data de la malla interna del objeto Susan. Como pueden ver, el objeto se llama Susan, pero aquí sale Susan 001. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de la malla. ¿Qué son los Vertex Group? Si yo, por ejemplo, voy a crear aquí un Vertex Group y le voy a poner, por ejemplo, ojos. Actualmente este Vertex Group está vacío, no tiene nada dentro. Si yo le doy aquí a seleccionar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese grupo de vértices no tiene vértices asignados. ¿Cómo le asigno vértices? Estando en modo edición, selecciono la malla que necesito o que quiero asignar a ese grupo. En este caso, como le puse de nombre ojos, solo voy a asignar los ojos. Una vez teniendo seleccionado los ojos y teniendo seleccionado el grupo, le doy a asignar. Al darle a asignar, listo. Ya este grupo ahora tiene vértices internos. ¿Cómo sé eso? Porque si yo deselecciono todo, selecciono luego mi Vertex Group llamado ojos y le doy a seleccionar, resulta que ahí están asignados los ojos. Esto sirve para cuando tenemos una geometría compleja y queremos tener de fácil selección un grupo de vértices que manualmente nos costaría seleccionar cada uno de los vértices. Simplemente los agregamos a grupo de vértices y listo. Como por ejemplo voy a agregar otro vértice aquí que se llama orejas y voy a seleccionar todo este grupo de la oreja a ese grupo. Porque como pueden ver, seleccionar el grupo, o voy a poner aquí por ejemplo oreja derecha, y voy a asignar esos vértices que tengo seleccionados, los voy a asignar a este. Como pueden ver, si de repente necesito seleccionar la oreja derecha por algún motivo, en vez de tener que ir seleccionándolo así poco a poco, vértice a vértice, no, ya yo lo tengo aquí asignado a un grupo. Simplemente le doy seleccionar y listo, ya tengo seleccionado. De hecho, aquí un error mío, si se dan cuenta, sin querer, también asigné al grupo de oreja derecha estos vértices que están aquí, que no deberían ir. Así que, ¿qué es lo que yo voy a hacer para esto? Voy a, teniendo eso seleccionado, en este caso voy a seleccionar la oreja derecha, le doy a seleccionar. Una vez tengo todos los vértices que pertenecen a ese grupo seleccionados, le doy a remover. Ahora acabo de vaciar ese grupo, ya ese grupo ya no tiene nada dentro. Voy a deseleccionar lo que no quiero y voy a volver a asignar los vértices que tengo seleccionados. Y listo. Una vez ahí, ya este grupo de oreja derecha tiene solo la oreja derecha. Ya no tiene esos que fue mi error de asignarlos sin querer.